hay una sentencia en la cual se incluye la palabra lesa humanidad. Yo considero que no debió incluirse por cuanto el señor presidente no fue incluido en un proceso penal bajo esa terminología, una imputación. No se pudo defender de algo que finalmente lo incluyeron en una sentencia. Eso, desde el punto de vista legal, es completamente equivocado y contraviene un derecho fundamental que es el debido proceso. Desde mi punto de vista, ese término debe ser eliminado de esa sentencia y buscar, evidentemente, por los cauces legales que correspondan la nulidad como corresponde. Señor Riera, por favor, ¿cuál es su primera impresión cuando conoce ya la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y también preguntarle si la familia Fujimori ya tiene conocimiento, si el señor Alberto Fujimori, con la expectativa que tenía quizás de salir, ya sabe que posiblemente esto no ocurra. Bueno, en realidad con los familiares directos me he comunicado directamente con el señor Hiro Fujimori, dándole algunos alcances. No he tenido la posibilidad de conversar directamente con los demás familiares. Bueno, el tema emocional definitivamente tiene que generar, pues, en esta situación, un elemento muy importante, ¿no? Como hijos definitivamente se deben encontrar muy preocupados y también con muchos sentimientos que generan, pues, mucha preocupación con respecto a su papá. El señor presidente ha escuchado de parte de los abogados, de parte de las personas que trabajamos con él en esta justa causa, constante retroalimentación para lograr nuestros objetivos, y considero que en un primer tramo lo logramos, ¿no? Un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, donde se debió de respetar, pues, a nuestro entender, la autonomía. Sin embargo, en un pronunciamiento, entiendo yo, que por más que debemos de respetar, eso no quiere decir que no podamos manifestar nuestro desacuerdo. La Corte Interamericana ha señalado que no debe acatarse este fallo. En base a una audiencia donde no se nos permitió el uso de la palabra, donde no se tomó en cuenta, a nuestro entender, todos los alegatos mencionados por escritos por el doctor Nakazaki, correctamente fundamentados, por el doctor Carlos Macías también, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención, nos genera también mucha preocupación, mucha consternación. Ahora solo nos queda hacerle seguimiento respectivo a este pronunciamiento, ¿no? Y ver dentro del más breve plazo las acciones a seguir, ¿no? Sin embargo, aquí también la Corte resuelve que se haga una investigación y que se presente un informe a más tardar el 13 de mayo. Y lo que pide la Corte es que se pida perdón a las víctimas del caso de La Cantuta y de Barrios Altos y que se pague la reparación civil. ¿Cuán cercanos estamos de que esto se ejecute, señor Riera? En realidad llama poderosamente la atención, bueno, somos respetuosos, lógicamente, del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalo, pero es genera un paradigma muy importante a mi persona, porque se está priorizando directamente un tema patrimonial a un derecho a la vida, un derecho a la salud, ¿no? Ahora, si estamos hablando sobre el tema de la reparación, habría que, no lo sé, hacer un poco un esfuerzo histórico y verificar si en este caso las personas, los agraviados, fueron indemnizados o no. Fueron indemnizados por el Estado. Entonces, lo que se está pidiendo ahora es el pago de la reparación. Es un tema adicional, es un tema que le compete directamente a la autonomía estatal. Entonces, llama mucho la atención, porque mi entender jurídico es que la Corte está, desde mi punto de vista, realizando un cuestionamiento interno. Tú, Estado peruano, ¿por qué no pides la reparación? Sí se pidió, pero hay prisión por deudas, tiene que ponderarse más el derecho patrimonial que el derecho a la salud. Yo considero que no. Claro, el Estado peruano tiene que brindar un informe detenidamente, como usted bien lo señalaba, señorita periodista, pero en otras palabras, la Corte está cerrando la puerta a este indulto, ¿no? Señor Riera, para que la gente lo pueda comprender, se ha puesto en una balanza el derecho a la justicia de las víctimas de La Cantuta con Barrios Altos sobre el estado de salud del señor Alberto Fujimori. En esta audiencia, ¿se pidió algún informe técnico sobre su estado actual en este momento, 2022? Mire, qué buena pregunta. Con respecto al acceso a la justicia, sí se dio el acceso a la justicia, porque las personas que denunciaron por el tema de Barrios Altos y La Cantuta, los familiares, tuvieron una sentencia. O sea, acceso a la justicia sí tuvieron. Que no se tenga acceso a la justicia tendría que ser el caso, en supuesto hipotético, que no se haya llevado a cabo un juicio, no existe una sentencia. Acceso a la justicia sí se dio. Condena se dio. Por un tiempo prolongado se dio. Reparación se dio.
Entonces, un poco llama la atención a ese extremo con respecto al acceso a la justicia, ¿no? Y con respecto al segundo punto, a ponderar la salud, es más importante la salud, pues definitivamente, pues no, para nosotros que un tema económico. Claro, ¿no? para usted, pero para la Corte no. Y además, siendo muy claro, señor Riera, aquí en Exitoso le hemos dado espacio a ustedes como defensa legal y por supuesto también a las víctimas de estos casos, y hemos hablado con los abogados de IDL. Y lo que dicen es que ellos podrían, que la Corte podría quizás cambiar de postura si es que se paga la reparación civil y si es que principalmente ellos quieren el perdón, las disculpas públicas, y que ustedes podrían presentar otro habeas corpus para que el señor Fujimori salga libre. Lo que sucede, señorita periodista, es que yo tengo una perspectiva clara desde el punto de vista legal. Hay una sentencia en la cual se incluye la palabra lesa humanidad. Yo considero que no debió incluirse por cuanto el señor presidente no fue incluido en un proceso penal bajo esa terminología, una imputación. No se pudo defender de algo que finalmente lo incluyeron en una sentencia. Eso, desde el punto de vista legal, es completamente equivocado y contraviene un derecho fundamental que es el debido proceso. Desde mi punto de vista, ese término debe ser eliminado de esa sentencia y buscar evidentemente por los cauces legales que correspondan la nulidad como corresponde, ¿no? No se puede uno no puede asumir un delito sin haberse defendido, y en el caso en concreto no se le dio derecho de defensa al señor presidente, eso es claro, lo podemos revisar en los archivos, ¿no? Entonces, claro, las opiniones de los abogados, de IDL, en este caso de las víctimas, son respetables, pero no estamos de acuerdo con ello, ¿no? Así es, pero ustedes como defensa legal, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Van a solicitar otro habeas corpus? Porque yo entiendo que como usted, como abogado, no querrá que su defendido fallezca en prisión. Es una persona que tiene cerca de 84 años de edad. Vamos a luchar hasta el final dentro de los cauces legales. Nuestra siguiente labor es cuestionar el tema de la inclusión de esta palabra, que ha cerrado diversos candados a que se permita, que se pondere el derecho de salud del señor presidente. Y es una batalla larga, pero lo vamos a hacer porque consideramos que es una causa justa y consideramos que el señor presidente es una persona ya de 85 años con enfermedades degenerativas. Y eso no ha dicho nada la Corte, no se ha pronunciado sobre los informes médicos. No, eso nos preocupa mucho. Estamos hablando de una persona dependiente del oxígeno. Yo me he entrevistado el día de ayer con el señor Fujimori. El señor presidente se encuentra mal de salud. Y no puede ser que no se haya tomado en consideración ello, no se haya podido corroborar el estado de salud. Entonces tenemos que continuar porque consideramos que es una causa justa y lo vamos a hacer hasta el final. Sin embargo, ya el canciller César Landa se ha pronunciado mediante las redes sociales y ha dicho que el Perú no acatará el fallo del TC porque va a acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted como abogado, por favor, ¿qué opinión le merece? ¿El Estado debe acatar sí o sí lo que diga un organismo supranacional? Definitivamente el Estado se encuentra adscrito a la competencia de la Corte y tiene que cumplir. Eso no limita la posibilidad de que el señor presidente tenga una defensa justa y vamos a continuar por los cauces legales que correspondan dentro del proceso ordinario y constitucional para que se logre obtener justicia. Y en el caso en concreto que se elimine esta palabra de lesa humanidad porque el señor no pudo defenderse con respecto a esta imputación, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Señor Riera, ¿y por qué el señor Alberto Fujimori no paga la reparación civil? ¿Por qué hasta el momento no se ha hecho un depósito de al menos alguna suma o cifra considerable? Porque eso es lo que reclaman las víctimas también y por supuesto que pida perdón o que pueda tener, digamos, una declaración pública nacional. Yo tengo acá dos puntos de vista, a ver, ¿no? Con respecto al tema de la reparación. La pregunta es, ¿han sido indemnizados los señores agraviados, las personas que denunciaron sí, o no? Por el gobierno. ¿Por qué nos tenemos que... Sí, por el gobierno. ¿O no? Por el gobierno. Perfecto. Entonces tuvieron la reparación que corresponde. Vamos bien. Segundo punto, con respecto al perdón. Desde el punto de vista legal, por lo menos nuestra posición es que no corresponde. El señor presidente no ha cometido esos delitos. Más aún, en esta sentencia vuelvo a indicar, es como que a mí me investiguen por un delito y me condenen por otro. ¿Eso es válido? ¿Eso es correcto? ¿Eso es legal? Definitivamente no. Entonces, como abogados nos corresponde seguir los cánones legales para lograr revertir esa situación y estamos seguros de que lo vamos a lograr. Definitivamente es una batalla larga, pero hemos logrado avanzar. Hemos tenido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional hasta hace poco, que nos favorece.
Tenemos que continuar con esta batalla porque es un sendero que es largo, pero consideramos que vamos a obtener finalmente el objetivo. Y el objetivo es dejar sin efecto esa sentencia que a nivel ordinario condenó al señor, incluyendo esa palabra de lesa humanidad de forma equivocada y sesgada. Muy bien, muchas gracias, Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, y le agradecemos por su tiempo y por la explicación. Muchas gracias.